creemos en los dones del Espíritu. Nosotros somos pentecosteses. ¿Cuántos de los que están acá son pentecosteses? Denle un aplauso al Señor. Nosotros creemos en los dones espirituales, como el hablar en lenguas, como la sanidad divina, como todos y cada uno de esos, ¿verdad? Ese es entonces el libro del Nuevo Testamento que se le conoce como un libro histórico. Muy bien. Después de los libros históricos vienen otros libros que se le conocen como las cartas o las epístolas. Existen dos tipos, grandes grupos de epístolas. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta. Una epístola es una misiva que se le hace a una persona. Bueno, actualmente ya ni existen cartas, pero los que estamos un poquitito más aplaudidos, un poquitito ya más viejitos, más grandecitos, nos acordábamos que habían correo. ¿Cuántos dicen amén? Había el cartero. Cuando estabas allá recibiendo o esperando una carta, estabas pendiente que llegara el cartero. Habían estampillas. Ahorita todo es por medio de WhatsApp. ¿Cuántos dicen amén? O correo electrónico, Facebook, inbox, todo. Ahí te mando un inbox, hermano, ¿verdad? Le dice. Pero antiguamente habían correos, habían cartas, misivas que se le mandaban a una persona en otra ciudad. Amén. Esas cartas están divididas en dos grandes grupos. Una de ellas, ese grupo, se llaman las cartas paulinas. Diga usted, cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque fueron escritas ¿por quién? Por Pablo. ¿Se acuerdan anoche los que fueron a la iglesia? Anoche hablamos de Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Y hablamos de un tipo particular de cartas de Pablo. ¿Cómo se llamaban esas cartas de Pablo que hablamos ayer, Leslie? Ángel, ¿quién da más? ¿Hermana Diana? Las cartas que fueron escritas cuando estaba de vacaciones. ¿Cuántos dicen? Exactamente. Las epístolas de la cárcel. Amén. Porque fueron escritas cuando Pablo estaba preso. Amén. Las otras cartas fueron cartas escritas a la iglesia. Habían diferentes iglesias. Algunas de estas cartas que fueron escritas en la cárcel también fueron dirigidas a una iglesia en particular, como por ejemplo la epístola a los colosenses. Amén. Esa es de las iglesias normales. Corintios fue escrito primero y segundo, es una iglesia universal, Paulina, dirigida a una iglesia. Pero las cartas que fueron escritas en la cárcel son 4. La primera es Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Esas son las 4 cartas de la cárcel. Amén. ¿Se acuerdan? Ayer platicamos acerca de las cartas hechas por Pablo. ¿Desde qué lugar fueron escritas? ¿Algunos se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de la prédica de ayer? ¿De dónde la habías escrito? ¿En la cárcel de qué ciudad? Filipo. No, bueno, la Filipo fue cuando empezamos a hablar acerca de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan? Cuando fue la carta de los filipenses que estudiamos ayer en la predicación de la iglesia. Pero no, estas cartas, existen dos maneras de pensar de los especialistas, de los historiadores y de las personas en teología que estudian la Biblia, ¿no? Amén. Unos dicen que fue escrito en Cesarea y otros dicen que fue escrito en la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan? Él estaba en Roma. La manera más correcta, de acuerdo a los estudiosos, es que estas cartas de las prisiones fueron escritas en Roma, porque cuando él escribió estas cartas, él estaba esperando un resultado de su juicio. Amén. En cambio, cuando él estaba en Cesarea, él lo único que podía haber esperado es sobornar al rey Agripa, porque se acuerdan que mucho tiempo estuvo él preso allí y él nada más iba a este rey para que le pudiera, a ver si Pablo le ofrecía un dinero para poderlo liberar. Amén. Esas son las cartas, y estas cartas de la prisión, hermanas y hermanos, son una de las cartas más hermosas, son una de las cartas más importantes, porque allá podemos ver el corazón de Pablo. Las otras cartas paulinas
se le puede ver el corazón misionero de Pablo, pero en estas cartas de donde se están tratando en este momento, las cartas de las prisiones, se puede ver el corazón de Pablo como un pastor, como una persona que amaba las almas. ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes podría recordar algo del libro de Efesios? Algo que se acuerden del libro de Efesios. La parte final del libro de Efesios, el capítulo 6, ¿alguno tiene alguna idea de lo que habla? De la fe. ¿Ah? La armadura de Dios, de la fe. La armadura de Dios. ¿Se acuerdan? Allá Pablo, él estaba con un montón de problemas sobre de su propia vida. Él tenía el peligro de poder ser condenado y morir. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras que él estaba en medio de su problema, mientras que él estaba en medio de la desesperación, mientras que sus días estaban quizás contados, él no estaba pensando nada más en sus problemas, sino él estaba pensando ministrar a aquellas personas que iban a recibir estas cartas. El libro de Efesios tiene muchas cosas hermosas, pero lo que más me gusta es lo que dijo Leslie, porque habla acerca de cómo los cristianos podemos protegernos, que cómo los cristianos podemos andar enfrentando las luchas y pruebas de cada uno de nuestros días. ¿Cómo podemos los cristianos enfrentar de igual manera las acechanzas y las trampas de quién? De Satanás, del enemigo, del diablo, que él solamente quiere venir a matar, a robar y a destruir. Pero a través de esa armadura de la fe, del conocimiento de la palabra, de la fe y de todas las partes que contienen esta armadura de la fe, podemos ver el corazón de Pablo, cómo quería proteger a las iglesias que él había sembrado a través del poder de Dios. Otro libro que también está dentro de las cartas de las prisiones es la carta a Filipenses, que fue la que vimos ayer. ¿Se acuerdan ustedes? Hay algo que yo no dije anoche. En el libro de Filipenses se trata algo muy importante. Si acaso podríamos tener una palabra que pudiera ser algo constante dentro de la epístola de los Filipenses, sería la palabra regocijarse. ¿Se acuerdan ustedes si han leído el libro de Filipenses? Él era uno de sus momentos más oscuros que estaba pasando Pablo. Pero Pablo nos estaba dando el ejemplo que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las pruebas, en los momentos más oscuros, la luz de Cristo puede brillar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba diciendo, ok, yo estoy preso, ok, yo estoy en los peores momentos de mi vida, pero yo no me voy a quejar, yo no voy a ver el tamaño de mi situación, yo voy a gozarme en Dios, yo voy a regocijarme en mi Dios, y eso es algo que usted y yo podemos aprender si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. A través del sufrimiento de Pablo, él nos dio el ejemplo, hey, yo estoy en problemas, pero yo me voy a regocijar en el Señor. Y él le volvió a decir, vuelvo a decir, regocíjense. ¿Cuántos de ustedes pueden dar un aplauso al Señor? Porque en medio de la tribulación podemos ver el ejemplo de Pablo, de cómo aún en medio de la adversidad podemos adorar a Dios. Y cuando uno adora a Dios, las circunstancias cambian. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cartas de la prisión fue dirigida a Filemón. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos dicen amén? ¿A Filemón fue dirigida? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Pues sí, porque se llama Filemón la carta. Pero ¿de quién hablaba? Y esto yo una vez lo prediqué también en la iglesia. ¿Se acuerdan de qué hablaba la carta de Filemón? Si no, no se preocupen, yo se las voy a explicar. Filemón era un hombre muy poderoso que vivía en una ciudad donde Pablo había sembrado una iglesia. Él, al igual que como le expliqué anoche a ustedes, las iglesias no eran edificios grandes. ¿Se acuerdan que anoche dije cómo eran las iglesias en esa época? ¿Se acuerdan dónde se juntaban? Casas. En las casas. En una de esas casas vivía una persona que se llamaba Filemón. Él tenía un esclavo. ¿Alguna vez se acuerdan ustedes de esa prédica que hice? Ese esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo fue un siervo de Filemón. Y cuando Onésimo tomó una decisión equivocada y errónea
y él decidió escaparse. Y decidió, probablemente, no se sabe explícitamente, pero implícitamente se puede, sí, por ese lado, se puede ver implícitamente que probablemente cuando él se fue, probablemente él llevó algo de Pablo, de Filemón, ¿verdad? Y cuando llegó a Roma a esconderse, porque en aquel entonces en Roma había un castigo muy severo a los esclavos que abandonaban a sus amos, amén, y él podía enfrentar la muerte. Si Onésimo hubiera sido atrapado, hubiera podido encontrar la muerte, pero lejos de haber encontrado la muerte, Onésimo encontró a Jesús a través de la prisión de Pablo. Porque cuando Pablo estaba siendo prisionero en la ciudad de Roma, él tenía, por la gracia de Dios, la oportunidad de conocer a Onésimo. Y Onésimo tuvo la bendición de conocer a Pablo. Y a través de Pablo, él conoció a Jesús. Y cuando Onésimo conoció a Jesús, se dio cuenta que lo que había hecho en el pasado estaba equivocado. Y él fue convencido por medio del Espíritu Santo para que se arrepintiera de los errores que había cometido. ¿Cuántos de nosotros en esta noche hemos vivido vidas con errores? Hemos cometido barbaridades, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, al igual que le pasó a Onésimo, fuimos impulsados por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Así pasó con este hombre. Y Pablo le dijo, ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión, tienes que enfrentar tu vida, tienes que enfrentar tus errores, tienes que regresar con tu amo. ¿Eso qué significaba? Que si su amo lo acusaba ante las autoridades de su ciudad, lo podían matar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo ideó una idea, o tuvo, mejor dicho, una idea de escribir esa carta y enviar a este Onésimo con su ex amo Filemón, llevando esa carta. Y en esa carta, si lo podríamos abreviar, así como dije hace un rato que Filipenses, la palabra que podríamos ahorrar sea regocijarse, amén, en la palabra que podríamos utilizar para Filemón es perdonar y ser restituidos. Pablo le pidió un favor especial a Filemón, que así como él amaba a Pablo, recibiera a Onésimo y lo perdonara. Pero no solamente lo perdonara como Jesús nos perdonó a nosotros, ¿cuántos dicen amén? Sino que lo restaurara, así como nosotros un día fuimos restaurados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. En esa carta de la prisión podemos ver el corazón de Pablo, porque en ese corazón de Pablo también, no solamente como misionero, como habíamos dicho en las cartas generales de Pablo, sino que también como también el corazón de pastor, pero el corazón de cristiano que él era. Él sabía que necesitaban esos dos hombres ser restaurados. Filemón necesitaba perdonar a Onésimo y Onésimo necesitaba pedirle perdón y enfrentar su realidad de su pasado por medio de ir nuevamente con su amo. Amén. Esas son las cartas de la prisión. Hay una más que no vamos a parar en este momento a describirla, que es la de Colosenses. Amén. Y todas las demás, las cartas, por ejemplo, de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, las cartas de Primera y Segunda de Corintios, el libro de Romanos, etcétera, también son cartas paulinas. Pero vamos a brincar rápidamente antes de concluir a otras dos partes del Nuevo Testamento. Esa otra parte del Nuevo Testamento se le conoce como las cartas universales. Fueron cartas escritas por determinadas personas. Una de ellas se ignora a ciencia cierta quién la escribió, que es el libro de Hebreos. Hay algunos especialistas que dicen que fue escrita por Pablo, otras lo dudan, porque Pablo siempre que escribía una carta, comenzando diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Coloso, o a la iglesia de Roma. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, en esa carta no existe a ciencia cierta una presentación de parte de Pablo. Hay otra carta que fue escrita también por Santiago.
que en inglés se le conoce como James o Jacobo, ¿verdad? En español. Ese era el hermano de Jesús. Amén. Hay otras también, la primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Cuántos dicen amén? Esas son cartas que fueron escritas particularmente, ¿verdad? Y también tenemos, para concluir el Nuevo Testamento, otro grupo de libros que está comprendido por uno solo, que es el libros proféticos. ¿Cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir la palabra revelación. Cuando Dios se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿cuántos dicen amén? Cuando él estaba siendo cautivo en la isla esa, él recibió una visita personal, ni más ni menos que de quién. Esa carta, ¿quién se la dictó? A Juan. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Algunos de ustedes se acuerdan quién era el que estaba hablándole a Juan? Ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ya una vez resucitado, ya una vez glorificado, se le presentó a ese apóstol, el que Dios amaba. ¿Se acuerdan? Así se presentaba a él, ¿verdad? Como el apóstol que Jesús amaba. Amén. Y allá le fue dirigiendo cartas a las iglesias, a las diferentes iglesias. Hermanas y hermanos, el libro de la Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y podemos, como Alcance Victoria, saber que ese libro es verdadero, que ese libro no se equivoca, que ese libro en su totalidad forma parte del corazón de Dios hacia nosotros los hombres. Hay muchas maravillas en ese libro, y ya para concluir les voy a decir algo muy curioso, ¿verdad? El libro de la Biblia, para resumir, hace un rato dije con cuántos libros está formado. 66. Existe un profeta en el Antiguo Testamento que es considerado uno de los profetas mayores. Es el primer libro de los profetas mayores. A ver, esos que están muy buenos en esgrima y todo, ¿cómo se llama el primer libro de los profetas mayores, que es el más grande? Isaías. ¿Ah? Isaías. Isaías. En el libro de Isaías, ¿cuántos capítulos? ¿Alguno trajo su Biblia, hermano? Espero en Dios que sí. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Chequemos. 50. ¿Quién da más? Unos dicen 50, otros 66. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Y cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Y fíjense ustedes, Isaías, ¿cuántos años antes vivía antes de Cristo? Como más de 700 años. En otras palabras, no solamente él no había visto cuántos libros iba a tener cuando Jesús vino, ni mucho menos cuántos libros iban a escribir los apóstoles posteriormente. Amén. Y tampoco él pudo haber estado quizás en el momento que se creó el canon, que son cuando se organizó la iglesia para saber qué libros iban a ser aceptados como la palabra de Dios y qué libros no iban a ser aceptados. Por eso podemos creer un testimonio de que la Biblia es verdadera, que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo no sé usted, hermana y hermano, pero yo creo que toda la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que sirve para poder enseñar, para poder reprender, para poder educar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la Biblia. Si usted quiere saber de Dios, no tiene por qué ir con la persona que lea cartas ni nada. Lo único que tiene que usted hacer es abrir su Biblia, estudiar su Biblia y tener una vida devocional con ella. Amén. Hoy en esta noche hemos estudiado una pequeña y breve revisión de lo que es el Nuevo Testamento. Para concluir, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, hermana Diana? ¿O quién se acuerda? Lo acabo de decir. 27. Gloria a Dios, hermana. Pues no importa, para eso estamos en el grupo Vida, para aprender. 27 libros el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos tiene el Antiguo?
39. Y juntos hacen, 66. y juntos hacen la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. En esta noche, hermanos, pudimos hacer lo que en algunos cursos del Nuevo Testamento tardan 8 semanas, ¿verdad? Hicimos como un viaje de halcón, ¿verdad? Así rápidamente por cada uno de los capítulos. Pero lo que podemos decir en esta noche es que cada aspecto del Nuevo y el Antiguo Testamento es como un tesoro escondido. ¿Cuántos dicen amén? Usted, hermano, si no tiene nada si no tiene nada que leer, pues sí tiene algo que leer. Tiene que leer la palabra de Dios. Si usted quiere dirección, búsquela en la palabra de Dios. Si usted quiere consuelo, búsquela en la palabra de Dios. Si usted quiere inspiración, busque en la mano de Dios. Si usted quiere que Naomi crezca espiritualmente, enséñele la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Den un aplauso al Señor. Vamos a concluir este grupo vida y vamos a hacerlo en oración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que hemos tenido en esta noche. Padre bendito, te damos gracias porque en este grupo vida pudimos, Señor, tener un entendimiento breve pero conciso, pero claro, Señor, acerca de las partes que el Nuevo Testamento tiene en saber. Señor, sabemos que el Nuevo Testamento habla de tu Hijo Jesucristo, Señor. La palabra dice que tú mandaste a Jesús para morir por cada uno de nosotros, Señor. En los 4 primeros evangelios podemos saber la historia del amor tuyo a través de tu Hijo Jesús, Señor. A través de su ministerio, a través de su muerte en la cruz del Calvario. También, Señor, en esta noche hemos aprendido acerca de los inicios de tu iglesia a través del libro de los Hechos del Espíritu Santo, de las diferentes cartas y epístolas que escribió el apóstol Pablo y las epístolas generales, Señor. Hoy nos enfocamos un poco en las epístolas de la cárcel, de la prisión, en donde Pablo escribió compartiendo su corazón de cristiano, compartiendo su corazón de misionero, compartiendo su corazón de pastor, Señor. Queremos ser como Pablo, queremos ser más bien como Cristo, que fue el que inspiró y movió a Pablo, Señor. Aún en medio de la adversidad, poder ser esos hombres y mujeres que proclamen tu grandeza, que no se queden callados y alcancen al perdido, Señor. Te pedimos en esta noche que podamos ser esa clase de hombres y mujeres. Te damos gloria y honra por este grupo vida de la colonia Repobladores y la colonia Chentuc, Señor, aquí en la isla, bellísima isla de Cozumel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios.